Bendiciones para todos y bienvenidos al curso Cómo entender la Biblia, el estudio de los métodos de estudio bíblico. Estamos en la unidad 2, el estudio por libro Habacuc, y hoy vamos a terminar esta unidad viendo la lección 7, aplicación, estudiar por el método del libro o el método sintético, el método del libro completo. Entonces hay dos cosas importantes que hemos estado viendo en las anteriores dos lecciones y en esta vamos a resaltar aún más. El tema central y la estructura. Básicamente el método sintético tiene como fin esto, hallar el tema central y en base en esto, con nuevas lecturas y un panorama mucho más amplio del libro, entender o comprender la estructura que el autor pretende darle al libro y así comprender el tema que está tocando o el mensaje que pretende dar a partir de él. Hay algo importante en el tema del estudio bíblico para cualquier tipo de estudio y que digamos que el método sintético nos va a ayudar a comprender de una manera mejor y es el tema de los tres pasos básicos que tiene cada uno. Esto es un ciclo repetitivo y en realidad la cantidad de lecturas que hagamos dependerá de la cantidad de cosas que queramos observar o de detalles que queramos observar. Y lo que hacemos con este ciclo repetitivo que es leer, observar, tomar nota, nuevamente leer, observar, tomar nota, lo que hacemos realmente con esto es asimilar de tal manera el texto, analizarlo y leerlo tantas veces que se convierte en parte de nosotros y no solamente en un ámbito académico, sino que también se convierte en parte de nosotros en nuestra conducta como cristianos. Nos hace crecer en carácter. El fin número uno del estudio del método sintético no es comprender más ampliamente el texto o entender a profundidad el contexto del autor, sino la transformación de la persona que está realizando el estudio. Ese es el fin número uno. Después de eso vienen los variantes que son enseñarle a otras personas, en comprender mejor el texto para predicarlo o para enseñarlo, pero el primer fin o lo primero que debe realizar este método sintético en su desarrollo para cada creyente que lo hace o para cada servidor que lo hace es convertirse en parte de él, es transformar su conducta, es transformar su carácter y hacerlo cada vez más como Cristo. Entonces, comprendiendo el tema del desarrollo del tema principal, que lo vimos en la lección 6, vamos a empezar a comprender qué son las cosas que debemos sacar en el momento de analizar nuestro tema principal. Como lo dijimos anteriormente, el tema principal tiene algunas características que nos van a permitir hallarlo. Los términos o los vocablos, la estructura, la atmósfera, que era la parte sentimental, emocional, como lo mencionábamos anteriormente, la forma literaria, el tipo de texto que estamos leyendo y la progresión, que es el fin del estudio del método sintético. Entonces, cuando nosotros terminamos de hallar todo esto, analizamos esa progresión y eso nos va a permitir dar los siguientes pasos. Sería importante, como lo dijimos anteriormente, en el ciclo que se debe llevar, que es leer, observar y tomar nota de esta clase de cosas. Si podemos y si nos necesitamos extender en nuestro método sintético, podemos analizar esas características, empezar a tomar nota de qué términos estamos viendo, qué tipo de términos estamos viendo y cómo ese cambio de término, cómo esa estructura, cómo esa atmósfera y cómo esa forma literaria puede cambiar el tema principal o lo que está hablando el autor. Ese será el fin número uno en el principio de este estudio, que es la primera lectura, hallando el tema principal. Entonces vamos a empezar a sacar estos aspectos. Sería bueno, el libro lo recomienda en una tabla, tomar cada pasaje o cada parte que nosotros analicemos y empezar a apuntarla ahí. Algunos recomiendan y el mismo libro recomienda que esta lectura inicial del tema principal no sea solamente en una lectura de corrido. Como sabemos, el sintético recomienda hacer la lectura de principio a fin, pero también recomienda, si no tenemos buenos hábitos de lectura, realizar varias lecturas para hallar el tema principal. Recomendación que también nos deja nuestro texto de apoyo. No realizar cortes en las lecturas, eso va a provocar inconvenientes porque vamos a empezar a dividir el texto, vamos a empezar a perder el enfoque que está tratando de dar el autor y como dice el mismo texto, no vamos a tener el mismo impacto del libro. Así que será importante que hagamos la lectura de principio a fin para hallar ese tema principal. Si necesitamos hacerlo varias veces, lo podemos hacer. Esto no tiene fin, no tiene realmente el estudio del método sintético podría extenderse
cuanto nosotros podamos o la cantidad de tiempo que nos parezca y especialmente si queremos hacer un estudio más cercano a cada pasaje, que ya es otro tipo de método de estudio, eso requerirá otra cantidad de tiempo indefinida. Así que realmente esto no se acaba, sino que sencillamente trata de darnos un panorama mucho más amplio del texto. Así que mientras más detalles, tiempo, energía y atención dispongamos para realizar este método sintético, muchísimo más vamos a poder profundizar en ese texto. Lo siguiente es hablar acerca de los bosquejos. Una vez que nosotros sacamos el tema principal, vamos a hacer dos lecturas posteriores o las lecturas que sean necesarias para cada uno de estos aspectos y vamos a intentar conformar los bosquejos o el bosquejo en general del libro. El bosquejo, ¿qué es? La forma o la estructura que le dio el autor, las ideas que quería resaltar, que en general estaba hablando en cada una de las perícopas, como lo mencionaba anteriormente, y cómo cada perícopa se conecta con la siguiente, dándole un tema general a todo el libro y conectándolo. Digamos que en un principio dijimos también que no habían ideas sueltas en el texto o que no eran pasajes que estuvieran añadidos, sino que es una composición, tiene una estructura y tiene un solo sentido. Está dirigido por un tema, está dirigido por una estructura y por un flujo de pensamiento por parte del autor. Así que esa es la intención de estas lecturas, encontrar esas conexiones que existen dentro del mismo texto, cómo cada parte tiene una coherencia con ese todo que pretende enseñar el autor. Entonces, el primer bosquejo, lo mencionamos en algún momento, es el bosquejo preliminar, que es la lista de los temas que encontramos por perícopa. Luego de eso sigue el bosquejo integrado, o como lo conoceremos, el bosquejo sintético. El bosquejo sintético será el bosquejo dividido por temas que nos ayudará a entender la conexión a la progresión que está llevando el texto. Vamos a ver un texto de ejemplo, es un trabajo personal a mi forma o a la manera en la que yo lo desarrollé, sencillamente para ponerlo como ejemplo, y es un sintético de Primera de Juan. Es bastante simple, tal vez es demasiado resumido para una lectura completa o varias lecturas, el tema central, pero traté de resumirlo en una frase sencilla. Algunos se extenderán un poco más, otros harán un cuadro, algunos harán un mapa. Se puede realizar de la manera que sea precisa, pero que se pueda definir el tema central. El tema central, según mi sintético para Primera de Juan, fue la práctica de la fe en Cristo y sus consecuencias en el amor de la comunidad joánica. Eso es lo que, según mi lectura, es el tema central de Primera de Juan. Fue lo que yo pude hallar a partir de las lecturas que hice. Luego lo siguiente sería el tono, que es un añadido también de algunos sintéticos. Lo que nosotros diríamos es la forma literaria. Entonces, para mí la forma literaria que tiene Primera de Juan es de enseñanza, es polémica, es de corrección, es decir, pastoral, una corrección pastoral o puede ser también una corrección doctrinal. Esas son las dos características que yo puedo analizar en cuanto al tono. Detallo algunas palabras clave. Esos son simples añadidos que le doy al sintético como para darle más refuerzo. Usted puede realizarlo también. En su sintético no existe un formato específico, sino que tratamos de puntualizar en cada una de las lecturas dependiendo de estos aspectos. El primero es el sintético de los párrafos o el sintético de las perícopas, que es lo que mencionamos anteriormente, es el bosquejo preliminar. Entonces el bosquejo preliminar es sencillamente este. Analizamos cada una de las divisiones que yo consideré en el texto y le ponemos un título. Para mí, Primera de Juan comienza con lo que les anunciamos. Esa es la primera temática que está tratando. Luego del 1.5 al 2.2 habla de la luz y el pecado. Todas estas son ideas que empecé a analizar según las temáticas que veía en cada una de las perícopas. Pero después viene lo que se conoce como el bosquejo sintético o el bosquejo integrado, que es este. Es decir, la conexión de todas esas ideas y cómo están hiladas cada una de ellas o cómo están divididas según el autor y según mi consideración al leerlo. Para mí, lo primero que se menciona es un preámbulo, es un inicio. Luego de eso hablo de la práctica, habla Juan de la práctica de la luz y algunos detalles con respecto a esa práctica de la luz según los pasajes que vi acá. Entonces, todo este pasaje, esta porción está dividida en varias secciones que están hablando de un solo tema. Entonces, el bosquejo integrado va a hablar de esta manera. Va a dividir en subtemas toda una idea general.
y cada una de esas perícopas estará conectadas por una sola idea general. Entonces lo primero sería el tema, luego vendrían los subtemas y algunos detalles que se puedan agregar. En este caso solamente verifiqué que habían subtemas, el tema general y los subtemas. De la misma manera con este por ejemplo solamente menciona un tema y corta o sencillamente está conectando el tema anterior con igual el tema completo y el subtema. Eso según las divisiones de las perícopas y entendiendo la estructura total que tiene el texto. Como lo mencionamos en un principio, será importante comprender que el estudio de este texto y el estudio de cualquier libro que nosotros hagamos de la Biblia tiene como fin la aplicación. Si nuestro estudio, nuestro desarrollo como estudiantes bíblicos en cualquiera de los muchos métodos que hay, no tiene como fin nuestro crecimiento, entonces no tiene como fin nada, no tiene como objetivo nada, porque realmente al primero que pretende impactar el texto bíblico es a la persona que lo está leyendo, es a la persona que lo está estudiando. Algo importante para resaltar para los estudiantes bíblicos es dejar de acostumbrarnos a recibir la palabra por terceras manos. Es decir, no está mal que usted escuche a su pastor, a su predicador, a la persona que predica en el lugar donde usted se congrega, pero todo eso se puede viciar si comenzamos a escuchar algunas personas distintas, ajenas. Para el estudiante bíblico será importante de ahora en adelante empezar a considerar en primera instancia el texto bíblico y esta clase de estudios. Algunos recomiendan que estos bosquejos no sean alterados por los de otras personas, es decir, algún predicador que usted pudo escuchar en algún momento, algún video que usted haya escuchado de un estudio específico sobre este texto, no puede viciar el estudio que usted hizo primeramente, no puede corromperlo, no lo puede cambiar. Quédese con el suyo porque fue específicamente el que el Espíritu Santo le dio a usted en acción devocional y en el estudio que estaba haciendo a profundidad de este texto. Así que será mucho más importante ese análisis primero que usted tenga de forma directa con el texto bíblico. No quiere decir que usted no deba escuchar a su pastor o a su predicador o a su líder. Eso no quiere decir eso. Esas son las personas que Dios puso ahí para direccionarlo a usted. Pero no se puede convertir en un simple consumo de información, que es en lo que se convierte cuando se empiezan a distribuir libros, videos, que empezamos a absorber de todo lo que hay y olvidamos que realmente la fuente más importante es el texto bíblico. Cuando nos comenzamos a convertir al estudio bíblico de forma profunda, de forma intensa, vamos a darnos cuenta de que Dios tiene mucho más por decirnos de forma directa por su palabra que en muchos mensajes que nosotros escuchemos. En algún momento será importante escuchar la forma en la que otras personas interactúen y en alguna parte de este sintético también lo es, pero después de haber analizado de primera mano o con una idea inicial todo este análisis bíblico. Esto es como tal el estudio del método sintético. Como decía, el bosquejo que yo planteé no es específicamente una norma, no es un estándar para todos, es sencillamente una forma bastante simple, la verdad. Hay sintéticos mucho más complejos, mucho más extensos y definitivamente mucho más profundos, pero es como una pauta para que podamos tener una idea de a qué cosa nos podemos expandir con este estudio. Hay unas pautas iniciales, el libro nos da otras pautas iniciales. Creería que todos los sintéticos tienen como fin encontrar el tema principal, la estructura y que se genere un bosquejo sintético, pero más allá de eso pueden haber muchas cosas más que según todas esas muchas herramientas que vimos en este curso se pueden implementar. Así que estas herramientas no solamente serán buenas para este estudio, para este método de estudio, sino para otros métodos de estudio que existen y que seguramente van a ser mucho más útiles en algunos otros aspectos del estudio bíblico. Este no será útil en un estudio general del libro tratando de encontrar la estructura y el tema principal. Espero que podamos desarrollar este estudio de forma sensata, de forma honesta, de forma clara, de forma profunda, con armonía en un espacio que nos lo permita, con atención, concentrándonos en él, sin dividir las lecturas y haciéndolo conscientemente. Como lo dije en algún momento, es muy fácil perderse en hacer solamente una lectura y pretender sacar todos estos puntos. Y es bastante sencillo si se realizara de esa manera, pero no tendríamos la claridad que tendríamos si no hacemos una lectura más profunda, constante y repetida del texto bíblico.
Eso nos va a permitir realmente que se adhiera a nosotros. El sintético hace que tengamos un panorama general y que tengamos una idea muy clara de lo que está hablando el texto. Ya después, en otro tipo de estudios, se pueden hacer estudios específicos por cada pasaje y teniendo en cuenta las palabras, teniendo en cuenta los términos o los vocablos que van a conectar y van a permitir entender una idea específica de todo este texto que analizamos en el sintético. Pero es importante que hagamos esto de forma honesta y de forma clara. Recordemos que estos estudios son para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo y el estudio de la Biblia se debe hacer de esa manera. No es por una nota, no es por una calificación, tampoco es por pretender absorber conocimiento, sino que realmente eso que estamos aprendiendo de la palabra de Dios nos haga crecer como cristianos. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima lección.